Hola amigos de Política y mucho más, un nuevo capítulo y hoy nos acompaña Gian Ferrari. Gian Ferrari va con el número 17 por la lista Lima de Victoria Nacional que propone como candidato presidencial a George Forsyth. Gian, bienvenido a De Política y mucho más, un gusto tenerte aquí hoy día. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Un gusto estar contigo, compartiendo y agradeciéndote por la invitación en una ruta bueno, hoy muchos se sorprenden, ¿no? Que es una ruta evidentemente diferente a la que normalmente la gente se ha acostumbrado a verme, pero que es una ruta en la que también creo que mucha gente está a la expectativa de saber cómo me puedo desempeñar en ese sector. Así que encantado de poder estar acá contigo para conversar de temas que, si bien es cierto, tienen relación con justamente política deportiva, es un sector algo inexplorado dentro de nuestro país, ¿no? Un sector además muy abandonado, ¿no? Un sector que no ha sido, digamos, un lugar común para la política tradicional. Y por eso interesante además que alguien como tú lo ponga en la agenda pública y lo ponga además con propuestas interesantes. Pero antes una pregunta, ¿por qué el elector peruano tendría que escoger a Victoria Nacional y no a los demás partidos? ¿Qué los hace a ustedes diferentes? ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre ustedes y todos los demás? Yo creo que hay un punto crucial que marca justamente la diferencia, que somos un partido nuevo y que nuestro líder, el líder del partido, es una persona que no está relacionada con la política tradicional, que no está relacionada además con todo lo que se ha visto con relación a la corrupción. Entonces, tenemos en Victoria Nacional y en George Forsyth una oportunidad y una posibilidad de cambio. Un cambio a algo diferente, a algo distinto. No un cambio a algo que ya pasó, a algo que ya existió o algo que ya ha venido estando dentro de este sistema o esta ruta política, sino que es algo completamente diferente. Y dentro de esa diferencia, somos una cantidad de candidatos que también estamos tomando esta ruta por primera vez. Y eso es lo que justamente nos hace diferentes. Personas capacitadas, personas con experiencia laboral, que queremos, de alguna manera, trasladar toda nuestra experiencia y todo nuestro expertise en favor de nuestro país. Hay una serie de propuestas que he visto que has venido haciendo a través de tu campaña que me han llamado mucho la atención. Una de ellas, y quisiera que ahondes sobre ellas y te voy a ir planteando las propuestas, es la SUNEVA, ¿no? Esta Superintendencia de Educación. Superintendencia Nacional de Educación Básica. Exactamente. ¿Cuál sería el rol, digamos, que cumpliría esta superintendencia y por qué proponerla? ¿Por qué diferenciarla de la Superintendencia Nacional de Educación que ya existe? La superintendencia, la SUNEDU, ¿no es cierto?, que es la Superintendencia Nacional de Educación Superior, ¿no? Se encarga justamente de eso, de la educación superior. Universidades, educación técnica. Institutos, así es. Pero para el sector educativo básico, para todo lo que es la educación básica, para secundaria, para primaria, para inicial, más allá de que el Ministerio de Educación tiene la facultad para poder fiscalizar, lamentablemente en la práctica no lo hace. Y a esto se suma de que no hay un ente dentro de del mismo Ministerio de Educación que se encargue puntualmente de eso. ¿Y a qué llamo puntualmente de eso? Porque uno dice, va a fiscalizar. Y claro, se pregunta, ¿qué va a fiscalizar? ¿No es cierto? No, que los colegios estén limpios. Sí, pero hoy tienes educación virtual. Bueno, entonces, que su infraestructura funcione. No tienes el acceso a la infraestructura. Es más, mucha infraestructura está concesionada o alquilada. No, entonces no se sabe exactamente qué es lo que se tiene que fiscalizar. Entonces, esta superintendencia o este órgano lo que va a hacer es puntualmente enfocarse en tres aspectos. La calidad de educación, ¿no es cierto? Calidad educativa, que es lo que hoy lamentablemente no tenemos, principalmente en los colegios estatales, ¿no? Los colegios privados también hay una cantidad. Hoy abres un garaje y abres un colegio, lamentablemente, ¿no? Entonces, sí, se tiene que regular la calidad educativa. No podemos seguir
estos colegios donde los chicos salen del colegio apuntando a ir a universidades y no tener el mayor conocimiento. Entonces, por eso accedes a universidades también de una calidad educativa malísima. Pero además que el ministerio deje de ser juez y parte, ¿no? Es el que da la educación, se supervisa a sí mismo. Entonces, correcto. Raro, Entonces, ¿no? necesitamos un órgano, lo demostró la SUNEDU. Por eso tantas universidades que tienen su calidad educativa tan mala, zapateaban y se quejaban, porque claro, lo veían hacia el negocio particular y no hacia la calidad educativa que le tendrían que dar a los alumnos, a los chicos. Entonces, en el caso del colegio es algo muy parecido. Tenemos que enfocarnos en entregar calidad educativa, por un lado. Lo siguiente es la infraestructura. Me ha tocado ser director nacional de recreación y promoción del deporte a nivel nacional por el IPD? Y me tocaba justamente ir a revisar infraestructura deportiva en los colegios estatales. Entonces, y te hablo puntualmente del colegio sede, que es el colegio para deportistas, que está en la avenida, en la Victoria, en la avenida 28 de julio. Entonces, cuando yo llegué un día, de manera improvisada, ¿no? Porque dije, yo no voy a avisar que voy a llegar a constatar qué es lo que pasa. Me di con la sorpresa de que la cancha de fútbol que tenían dentro del colegio, de gras sintético, la tenían concesionada por 10 años. Entonces los niños no podían utilizar su propia infraestructura. Me voy a hablar con el director y el director dice, no, esto ya está, es una concesión por 10 años y lo tiene la empresa X. ¿Quiénes ganan? El director porque hace el negocio y la empresa porque le explota el horario del alquiler de la cancha. Sin darle horas asignadas a los alumnos que deberían tener un usufructo de ese espacio, evidentemente. Peor aún, los baños los utilizan las personas que alquilan la cancha y se cruzan con los alumnos, 8, 9, 10 años. Un colegio. ¿Cuántos colegios tenemos a nivel nacional? ¿Cuánta infraestructura tienen estos colegios y cuántos de estos directores hacen tremendo negociado? ¿Quién controla? Entonces, ¿qué te dice el Ministerio de Educación? Ah, ese es de Lugel. Claro. No, vamos a poner orden. Entonces, necesitamos un ente que regule, que fiscalice, que controle. Y lo mejor, que redireccione. Entonces, para eso queremos crear esta superintendencia, ¿no? Y lo otro... Sí. Has propuesto también un Ministerio del Deporte. Sí, quiero terminar con el tercer punto de la SUNEVA, porque el tercer punto es la oferta educativa. Hoy estamos, todos los que somos padres de familia, yo me incluyo, estamos con el tema de las matrículas, ¿no es cierto? Con los colegios que empiezan, estamos con el tema de las matrículas. Y claro, los colegios te dicen, tienes que pagar matrícula. Entonces yo les pregunto, ¿qué significa hoy la matrícula si hoy no es presencial? Entonces, ¿por qué yo tendría que pagar un monto adicional a lo que son los pagos mensuales? ¿No? No, porque es lo que corresponde. Entonces, no hay una respuesta concreta acerca de por qué el pago de las matrículas. ¿Quién regula eso? Nadie. Los estados, ¿no? Hay que comprar material educativo, libros, cuadernos, todo. Oye, todo es virtual. No, hay que pagar un seguro. ¿Pero por qué tendría que pagar un seguro si están en la casa? Además, yo tengo mi propio seguro. No, si no pagas el seguro, no te doy como matriculado. Entonces no hay un ente que regule, que fiscalice toda esta cantidad de atropellos por parte de los colegios, en este caso privados, ¿no? Entonces, era para terminar y redondear un poco la idea de lo que es la creación de la SUNEVA. El Ministerio del Deporte, otra propuesta interesante que supongo la haríamos en función o en el insumo del IPD. Calculo que ese sería el insumo. Es correcto. Para ir al problema de raíz, para ir hacia el problema de raíz, lo primero que tendríamos que hacer, y haciendo justamente un poco de legislación comparada con otros países, acá cerca nomás, Ecuador, Colombia, Chile, ¿no? Si quieren ir hasta Brasil, vamos hasta Brasil también. Se tiene al deporte y a la actividad física como un derecho. En nuestra Constitución, artículo 2, inciso 8, para ser exactos, se habla del deporte con relación a impulsarlo, desarrollarlo, promoverlo, más no como un derecho. A partir de ahí es que tenemos el gran problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer esa modificación en la Constitución. Hablando puntualmente del sector deporte. La Constitución ya ha quedado claro de que
está algo obsoleta, que hay que hacer algunas modificaciones en varios ajustes, ¿no? Varios puntos. Y yo no quiero dejar de lado el sector de actividad física y deporte porque también es un punto que hay que tratar dentro de la Constitución para que a partir de ello podamos encaminar nuestro deporte. Y con ello justamente viene ya la base, que es la creación del Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte y su creación estaría enfocado en dos etapas. La primera etapa es sacarlo del Ministerio de Educación. ¿Y por qué sacarlo del Ministerio de Educación? Porque el deporte es transversal a todos los sectores. Claro, uno me puede decir, me hablas de que es transversal. ¿Por qué es transversal si el deporte es salud? Por lo mismo, el deporte no solamente es educación, el deporte también es salud, el deporte también es integración, el deporte también es inclusión, el deporte también ayuda al medio ambiente. Entonces, si comenzamos a escarbar acerca de la relación del deporte con todos los sectores, no debería estar adscrito a un ministerio puntual. Me tocó ser director, te vuelvo a repetir, y traté de articular con, por ejemplo, el Ministerio del Interior. ¿Para qué? Para hacer programas de control de delincuencia juvenil. Y no podía llegar porque tenía que esperar los cerca de 15 vistos buenos, burocracia, hasta que llegaba a la cabeza, que era el ministro o la ministra de Educación, y a partir de ahí ellos articulaban de manera directa. Entonces el especialista, en este caso era yo, quedaba relegado y lo hacía directo. ¿Quiénes? Los asesores, ya veamos, se perdía el programa. Al final no se hacía. Eso con el Ministerio del Interior. Lo mismo me pasó con el Ministerio, igualito, para control de obesidad infantil. Igualito, programa de control de obesidad infantil por medio del deporte. Jan, pero hay quienes dirán que esa propuesta de crear un ministerio es burocrático, dirán, pero Jan lo que quiere es crear un ministerio y crear más burocracia. Más burocracia es más burócratas, más trámite. ¿Por qué no darle más bien al IPD un rango de empresa pública y que empiece a generar, y para pasarlo al FONAFO y hacerlo más eficiente y ponerles metas KPI, o sea, de repente es más eficiente y darle otra movilidad, ¿no? Justamente para poder convertirlo o darle autonomía, lo tienes que encaminar como antiguamente fue. Cuando recién se crea el IPD, en el año 81, estaba adscrito a la PCM. Entonces tenía autonomía porque trabajabas de manera directa con el presidente de la República, con el premier, ¿no? Pero cuando ya te adscriben a un ministerio, han ido saltando, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, han ido saltando, y no ha funcionado. Es más, los logros que hemos tenido en cuanto a nuestros deportes, tenemos una medalla olímpica, si vamos a hablar de alta competencia, una medalla olímpica en toda nuestra historia, en el año 49, en modalidad de disparo. O sea, ¿qué está pasando con nuestro deporte? Entonces, no hay pues un trabajo sistemático en ese tema. Tenemos un trabajo sostenible, no hay, ni siquiera hay una preocupación. Pero claro, eso sí, cuando Perú clasifica un mundial en fútbol, todos en la foto. Todos están en la foto. Las chicas del vóley salen subcampeonas olímpicas, Palacio de Gobierno, todos encima de la chica. Sale Kina Malpartida, campeona mundial de box, lleguen un departamento, haga un... Sofía Mulanovic impuso la tabla, el surf. ¡Ay, quedó tremendo! Pero son esporádicos. O sea, la además el esfuerzo de ellos. No es el resultado de un trabajo sistemático del Estado, ¿no? Fueron ellos. Entonces, necesitamos primero la autonomía, para que a partir de esa autonomía, en esa primera etapa, ahí viene la segunda etapa. A raíz de lo que tú dices acerca de la burocracia o más gasto público, ¿por qué mayor gasto público? No. Lo que queremos es, después de esa primera etapa y adscribirlo a la PCM, poder encaminarlo para unificar al IPD con la DEFIP. La DEFIP es la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación, que tiene un presupuesto mucho mayor al del IPD. ¿Y qué es lo que abarca? Educación física en todos los colegios estatales, ¿no? Principalmente. Entonces, si unificamos esos dos presupuestos y ya nos enfocamos en de manera obligatoria imponer la educación física en todos los colegios, vamos a comenzar a crear esa cultura de actividad física y deporte que queremos. Y con ello arrancamos descentralización, arrancamos masificación, arrancamos control de infraestructura deportiva, arrancamos con capacitación de entrenadores a nivel nacional y especialistas en las materias
puntuales de cada disciplina. Es un mundo muy amplio y lamentablemente hoy completamente desarticulado. Te pongo un ejemplo. Los municipios hoy se vanaglorean diciendo que tienen ciclovías. Y yo pregunto, ¿están bien hechas esas ciclovías? Y pintan una pista de color rojo, una parte, o de color verde, y ellos ¿qué dicen? Ya tengo mi ciclovía. Pues, o sea, estás desordenando justamente tu sistema. El sistema vial normal que tiene. Vial. Claro que sí. ¿Quién te dijo dónde tienes que poner la ciclovía? ¿Quién te dijo? ¿Qué especialista? No, no, hay que hacerlo porque es para bien de la sociedad. Pero ¿quién te ha dicho dónde hay que hacerlo? Si los especialistas no te lo han dicho, que son los del IPD. Es Finalmente. Más, has coordinado. ¿Ah? Finalmente, porque el tiempo nos gana. Beneficios tributarios, si las empresas contratan especialistas en deporte, ¿cómo funcionaría esto? ¿Cómo funcionaría este engranaje? Lo que pasa es que ahí el enfoque va directamente hacia la creación de un régimen laboral para el deportista profesional. Entonces, con ello y teniendo ya el ministerio, lo primero que tenemos que hacer para todo lo que es la alta competencia es profesionalizarlo. Hoy, lamentablemente, el deporte peruano es amateur, con la excepción del fútbol. ¿Y por qué te menciono el fútbol? Porque el fútbol tiene su propio régimen laboral. La ley 16566 te habla puntualmente del régimen laboral para el futbolista profesional. Entonces, los demás deportes te dicen, oye, un ratito y yo. Entonces, ¿qué pueden esperar los niños que están ahorita queriendo ser boxeadores? O los niños que están queriendo ser tablistas, o los niños que quieren ser, las niñas que quieren ser voleibolistas, o quieren ser gimnastas, o nadadores. ¿Qué les podemos decir a ellos? No hagas esto porque lo único que vas a conseguir con eso es solamente divertirte. Y eso no te va a dar de comer. Cuando hoy zonas que tienen una cantidad de precariedad y zonas marginales ven al deporte como una herramienta de salvación. Acabo de estar caminando por San Juan de Lurigancho, estoy caminando por San Martín, y las personas no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe, pero tienen losas deportivas, tienen canchitas de fútbol. Entonces, ¿qué te dicen? Yo no los puedo mandar al colegio, lamentablemente, porque yo soy comerciante y vivo el día a día, soy ambulante. Entonces, yo quiero que mi hijo practique todo el día acá fulbito y a lo mejor puede ser futbolista. Esa es un poco la respuesta que te da gran parte de la población. ¿Y este colegio profesional para entrenadores? Esto ya viene, digamos, como consecuencia de la profesionalización del deportista, ¿no? Con todos los beneficios que puede dar, beneficios tributarios, beneficios laborales, beneficios de becas universitarias, en fin. Crear el Colegio Nacional de Entrenadores y Agentes Deportivos es direccionar a los entrenadores y a los profesores, a los que desarrollan justamente la materia, ¿no? Entonces, hoy, ¿cuántos entrenadores de fútbol vemos dirigiendo chicos? Un montón. ¿Cuántos de ellos tienen título profesional de entrenador de fútbol profesional? Ni uno. Muy poquitos, muy poquitos. No voy a hablar de otras disciplinas porque ahí es peor. No, porque si quiero, por ejemplo, ver a un profesor de básquet, no hay escuela para entrenadores de básquet, por ejemplo. Entonces, si tú a un entrenador de fútbol que no tiene título y resulta que ese tipo es pedófilo, ¿a dónde vas a quejarte? Entonces, la denuncia viene por parte del padre de manera legal, judicial, ok. Pero ese señor sale de la cárcel, si en caso llega, sale de la cárcel y vuelve a dirigir, vuelve a tener contacto con niños. Entonces, no hay un colegio como el colegio de abogados, como el colegio médico, como el contadores, que controle, que supervise, que fiscalice justamente a los profesores en las disciplinas correspondientes, ¿no? Ya, te tomo la palabra y habrá que crear también el colegio profesional para políticos, porque tampoco son profesionales. Es correcto, es correcto. O sea, uno sigue, yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de haber terminado mi carrera en Derecho, estoy justamente con el trámite de que me entreguen, porque es bachillerato automático y estoy en el trámite, y eso es otro problema, ¿no? Hoy tú terminas la carrera y tienes que esperar un promedio de entre 6 y 8 meses para que te entreguen un título que ya lo tienes por automático. Es automático y tienes que esperar 6 meses. Y después tienes que hacerlo yo tengo mi tesis guardada en mi cajón, en mi mesa de noche, no la puedo presentar porque no tengo el bachiller todavía. Entonces, hay todo un trámite que sí, como bien mencionaste, con relación a la escuela de políticos,
Porque claro, hay universidades que enseñan política, ¿no es cierto? Pero es una especialización, no es una carrera como tal. Y me parece que se Hay que podría... profesionalizar la política, hay que profesionalizarla para que literalmente cualquier advenedizo, y no en un sentido despectivo, sino la relación política, la relación de servicio público debe ser una relación profesional y no debe ser una relación en donde cualquier oportunista se aproveche de la situación. Lamentablemente, hoy también el sistema de elecciones te lleva a eso, ¿no? Porque Sí. muchos congresistas que hacen que legislan, entre comillas, vamos a poner legislan, ¿no? Entran por arrastre. Entonces, tú ves hoy en varios partidos que va el número 1, 2, 3, o vamos a hablar puntualmente, entra el número 4, 5, 6 y 7. ¿Qué méritos han tenido estas personas para tener esos números? Hay Y que a echar la partir culpa a los partidos, ¿no? y a partir de ahí vemos los problemas. Entonces, cuando llegan al Congreso, ¿y este dónde salió? ¿Y este qué preparación tiene? ¿Y este qué ha hecho para estar ahí? Entraron por arrastre. Y lamentablemente ese arrastre hace que sea la voz representativa del pueblo, ¿no? Esperemos que esta 11 de abril la sabiduría popular en la elección se manifieste. Jan, gracias por estar con nosotros De Política y mucho más, y esperamos y te deseamos mucha suerte en esta elección y esperamos en una próxima ocasión entrevistarte, eventualmente ya como congresista, para ver si todas esas ideas interesantes se pueden hacer realidad y podamos llevar el deporte y la cultura a otro nivel, a otra dimensión y ponerlas en el lugar donde realmente se merecen. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta otra oportunidad. Amigos de Política y mucho más, nos vemos en un nuevo episodio para estar con un invitado tan especial como Jan Ferrari y nos encontramos muy pronto.